Hablaremos esta noche de una costumbre que casi se ha perdido: leer para otros. Quiero decir, autores que leían sus textos delante de un público compuesto de amigos, conocidos, críticos, etc. El mismo autor. El mismo autor. No, sí, sí. Una noche a fines del siglo I, Plinio el Joven abandonó una reunión indignado y después le escribió a Claudio Restituto, que era un magistrado del imperio, acerca de la indignación precitada. Decía la carta: regreso molesto de una lectura en casa de un amigo, de una lectura que había hecho él de sus propios textos. El texto leído, sigue diciendo Plinio, era de una gran precisión en todos los sentidos. Sin embargo, todos lo escucharon como si fuesen sordomudos. No han despegado los labios, ni han movido una mano, ni han estirado las piernas para cambiar de postura. Plinio se había enojado por aquella indiferencia o por la pereza de los que escuchaban. Pero es que, como acabo de decir, existía una ceremonia que consistía en que los autores leyeran sus obras ante un grupo de amigos. Pero también existía una etiqueta para los oyentes y también para los lectores, ¿no? Eran como publicaciones orales y se esperaba que el auditorio proporcionara una respuesta crítica, lo que hoy se llama una devolución, que incluso podría servir para que el autor mejorara el texto, etcétera. El tipo volvió a la casa y dice: bueno, me chiflaron el segundo párrafo. Claro. Y lo cambiaba. Hay párrafos que ya vienen chiflados de fábrica, ¿no? Es por eso que Plinio se había molestado por la inmovilidad de los oyentes que no habían dicho nada. El mismo Plinio ensayaba a veces el primer texto que escribía con amigos y luego lo modificaba de acuerdo con su reacción. A Plinio le parecía que los que utilizaban las lecturas como simples entretenimientos sociales eran unos rufianes. Decía que muchos se sentaban en las salas contiguas, los oyentes, ¿no? Sí. En las salas contiguas no le daban bolilla al autor. Iban ahí para comer a la masita y tocar a la muchacha, como dice el tango Padrino Pelao, citado por Plinio en este caso. Porque en estas reuniones, que conjeturo yo, ¿no?, debía haber sanguchito de miga, sí, o aquello que los romanos comiesen, ¿no? Entonces algunos, o pretexto de escuchar una obra, iban, se morfaban los sándwiches, incluso se ponían lejos del que leía, cosa que no los molestara el texto. Eso pasa mucho en la Feria del Libro. Claro. Donde vale autores a leer, pobres, y le sientan gente que va a tomar la gaseosa. Exactamente. Esta gente, esta que dice usted y aquella, llevaban a sus criados y los hacían escuchar lo que decía el tipo, mientras ellos estaban lejos. Y entonces después venía el criado y le alcahueteaba, dijo más o menos tal cosa, para poder fingir que lo habían escuchado. El autor también estaba obligado a respetar ciertas reglas para que su lectura fuera bien recibida. Primero, era imprescindible encontrar un lugar adecuado para sus lecturas. No podías leer en cualquier bodegón, no. Incluso algunos autores ricos tenían en sus casas algunos salones, auditorium, ¿no? Y recitaban allí. A veces invitaban a poetas más pobres para que usaran esos salones para leer sus obras. Los poetas ricos, que casi es otro oxímoron, invitaban a los poetas pobres y decían: usa mi auditorio y lee tus poemas. Una vez que se habían reunido los amigos en el auditorium, el autor debía presentarse sentado, con una toga nueva y llevando todos sus anillos y sortijas. Ya empezamos con la gilada. Según Plinio, era una desventaja estar sentado y también tener que ocupar las manos sosteniendo el texto. Así que no había manera de gesticular. En una oportunidad Plinio pensó en despojarse del asiento e incluso del texto
y pretendía él hacer la mímica de la lectura, mientras que un conocido se encargaba de leer el texto. Ah, ya va pareciéndose al teatro casi. No y sí, porque hace la mímica de no, pero uno leía y el otro hacía los gestos. El otro. Lea algo. Y justo no tengo nada acá para leer, tiene. pero esta etapa lo voy a leer. Dice, la noche en que venció fue la segunda vuelta de las presidenciales. A la vez... Y eso que estoy omitiendo nombres propios. Sí, claro. Sí. Bien, aquellas lecturas a veces eran muy largas, imagínense. Si usted tiene que leer ante sus amigos La guerra y la paz. Plinio asistió a una que duró 3 días. Algunos duraban nada más que pocas horas, otras una semana, en fin. Pero las lecturas llegaron a ser inevitables para aquellos que quisieran hacerse conocidos como autores. Esto no ocurría solamente en Roma, los griegos también leían públicamente. 5 siglos antes de Plinio, Herodoto de Halicarnaso, por ejemplo, leyó sus textos en los festivales olímpicos. Claro, era muy común esto, aprovechando las Olimpiadas, a la noche, cuando no había competencias, se reunían. Olimpia no era una gran cosa, era bastante showme, y estaban ahí en unos campamentos, que no había grandes hoteles ni nada, todos ahí alrededor de las hogueras, y ahí aparecían los poetas y cantaban sus cosas, ¿no? Bueno, la última descripción disponible de una audiencia romana en una lectura pública aparece en las cartas del poeta cristiano Sidonio Apolinar, escritas en la segunda mitad del siglo V, fecha que nos hace sospechar que más que desaparecer la costumbre, había desaparecido Roma. Sí. O casi, un 476, está bien. Es curioso porque en una de sus cartas Sidonio lamentaba que el latín se hubiera convertido en una lengua extranjerizada para todos. Recuerdo que cuando se cumplieron 1000 años del nacimiento del castellano, una fecha conjetural desde luego, ¿no? Borges dijo que no tenía mucho sentido vanagloriarse un pueblo de haber degenerado el latín antes que casi nadie. Dante parece que también leía sus obras, no las de Borges, no, las de él. Es probable que en la corte de Guy de Novello da Polenta, Dante haya leído pasajes de la comedia en la lengua vulgar que él había defendido, ¿no? En italiano. Más adelante, Dante haya leído pasajes de la comedia en la lengua vulgar que él había defendido, ¿no? En italiano. Más adelante, en Versalles, la diferencia residía en que en la antigüedad el autor esperaba crítica y corrección. En cambio, los autores que leían para los reyes ya llegaban consagrados. No iba, un gil cualquiera no iba a leerle al rey. Ya tenías que venir, mirá, a ver, tráigame, qué sé yo. Sí. Fulano. Mucho más acá, Dickens utilizaba su talento histriónico para la lectura de sus obras. En verdad, hacía 2 clases de lectura. Una para los amigos, que era para pulir el borrador, justamente para obtener devoluciones, y las lecturas públicas, que eran actuaciones, por las cuales Dickens llegó a hacerse famoso al final de su vida. En una carta que le escribió a su esposa Catherine, afirmaba lo siguiente: «Ay, si hubieses visto anoche a Mr. Mulready sollozando en el sofá mientras yo leía, hubiera sentido qué cosa tan increíble es tener poder sobre otros para conmover e influir». Eso le decía, y la mujer le decía, déjame en paz. Sí. A Lady Blessington, Dickens le escribió, abrigo, con otra voz. Cambió la voz, sí. Porque con la mujer usaba una voz y con Lady Blessington otra.
abrigo fundadas esperanzas de hacer que usted llore amargamente. ¡Qué bueno esto! Sí, siempre quería Sí, me encantó. provocar efectos Es lacrimógenos. extraordinario tener el poder de hacer llorar a alguien amargamente. Por los tiempos de Dickens, Alfred Tennyson empezó a leer repetidamente en los salones de Londres el poema Maud. Dicen que lo que buscaba eran aplausos continuados, la confirmación de que su obra tenía efectivamente un público. Parece que Tennyson estuvo en la casa de los Carlyle y obligó a la escritora Thomas Carlyle a oír el poema 3 veces seguidas. Tal vez por eso es que Carlyle tiene una prosa tan resentida. Bien. Según otro testigo, que fue nada menos que Dante Gabriel Rossetti, aquel poeta inglés con nombre italiano, Tennyson leía los versos con la emoción que quería provocar en sus oyentes. Y dijo Rossetti que ese procedimiento le daba asco. Es una extorsión. Es una extorsión. Poner el mismo tono de emoción que usted quiere causar en el oyente. Efectista, sí, una cosa... Eso lo usan muchos cantores de tango. Usan eso, ¿no? Su amigo Antonio Carrizo habló varias veces sobre la lectura de los poemas en boca de actores o de grandes Exactamente, actrices, ¿no? A eso nos vamos a referir. Antonio creía que los actores no eran buenos en general leyendo poemas. Quiero decir, no era una cuestión que por ser actor leías mal, es que si querías actuar, ya no estabas leyendo poemas. El actor que considera que un poema es un fragmento de una obra teatral, se está equivocando. Antonio prefería al autor leyendo sus poemas. Sí. Pero en realidad hay una forma clásica de leer, o una forma eficaz, no sé si clásica. O hay varias formas eficaces de leer un poema. Ninguna de ellas es la actuación del texto. Por ejemplo, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Así recita un autor, con una pretensión casi musical, pero también un poco desmayada, buscando un efecto que permita la comprensión perfecta del texto. O si usted ese mismo texto lo quiere actuar, me gusta cuando callas, es porque está como ausente. Eso es una porquería. Y hay quien lee poemas así. Sí, todos así. Así, lee poemas así. Carrizo me había, la única oportunidad que tuve de hablar con él, me señalaba la lectura que hacía Neruda de los poemas, que Así. tiene una forma de salmo. Sí, como ¿no? salmo. Esa es la palabra Es como que no salmo. encontraba recién. Es como un Es salmo. una forma salmo. Y parecido al mantra de pronto. Total ¿no? y Porque parecido es- al mantra. Muy bien. Es algo así que... Muy bien. Usted ha dicho lo que yo no fui capaz de decir. No. En el inciso Era anterior. monocorde. Y en esa cosa monocorde aflora la palabra. El sentido o la magia del texto. Incluso también la música secreta que el texto tiene, si es que verdaderamente es una poesía. Ahora, cuando yo me pongo a actuar, yo sueño que estoy aquí, Sí. de estas... ¿De qué? No hay nada ahí, señor. Estas cadenas rodeado, ¿no? Y soñé que... Algunos le agregan palabras. Le agregan palabras. Dicen, porque cuando quiero... ¿Cómo le vas a agregar una palabra? ¿Qué está escrito así? Y mucha onomatopeya. Sí, y... mucha repetición. Pasa incluso en muchos lectores que por ahí repiten frases que no están en el texto para tomar aire o para rectificar un error. Bien. Bueno, hablo de Dickens, que era mucho más profesional que Tennyson, ¿no? Porque Tennyson parece que leía, como yo he dicho, no solamente con la emoción que quería provocar en sus oyentes, sino que a veces
tomaba un almohadón o algo en la mano y lo retorcía, así, extorsionando al oyente. Hay otra forma de extorsión, que es la que ejerce el poeta, es una idea borgiana también, cuando escribe y presenta un caso dramático, desgraciado, trágico. Y si vos no te emocionás ante aquella madre enferma y pobre que no tiene cómo levantar a su hijo, eso dice el poema. Entonces pretende que vos te emocionés. Te está chantajeando. Si vos no te emocionás, sos un desalmado. Pero esa no es la poesía. La poesía no es eso. Es otra cosa. Vaya a saber qué, pero es otra cosa. Dickens era más profesional. Hacía giras de lectura. Leía en hoteles, iglesias, balnearios, almacenes. Dickens había empleado mucho tiempo trabajando la manera de leer y los gestos. Incluso anotaba en los márgenes de los libros cómo debía él mismo reaccionar. Había indicaciones como alegre, severo, patético, misterioso, etcétera. Alegre, sí. Severo, patético no sé. Patético es el intento de por ser severo y alegre. Misterioso. También apuntaba señas como indicar con el dedo, ¿no? Estremecerse, mirar alrededor aterrorizado. Todo eso lo ponía en el margen. Y a veces se equivocaba. Claro, empieza a leer eso. Indicaciones didascalias, diríamos en teatro, equivocadas, ¿no? Claro, si lo mezcla con la lectura... dice, siempre he tenido una conducta recta. Y por ahí escribió aterrorizado. Entonces dice, siempre he tenido una conducta honrada. ¿Honrada? Recta. Confunde al auditorio. ¿No ves que confunde? Es mucho mejor honrada. Es mucho mejor honrada. Por sí. eso sí. Se trataba de una corrección. Sí. Bien. Después de la lectura, Dickens nunca se daba por enterado de los aplausos, ¿no? Hacía una reverencia y se cambiaba de ropa porque parece que transpiraba como un chancho. Hay quienes dicen que las lecturas deben hacerse en silencio y en soledad, y que las lecturas públicas son superficiales. Se asegura que debe distinguirse entre el descubrimiento gradual de un libro leído en silencio y el precipitado encuentro con un autor en un anfiteatro abarrotado. Esto último es producto de un apresuramiento que es dueño de nuestros tiempos, decía Plinio. Uno de los componentes perdidos de la cultura puede que sea la lentitud. Yo diría otra cosa, que es que cuando uno oye un poema se pone en juego una colección de mecanismos mentales que son distintos a los que se ponen en juego cuando uno lee. Y yo creo que hay poemas que son mejores leídos que oídos, y al revés. Hay poemas que necesitan una oralidad. Digo yo que acabo de leer públicamente un texto también. En este programa ensayamos cada uno de los gestos. A veces ustedes se conmueven, no tanto por lo que decimos, sino por nuestra gestualidad. Esto es propio de la radio. Sí. Bueno, dedicamos esto, este es un tema lindo. Aquellas personas que por primera vez nos leyeron para nosotros cosas cuando aún no sabíamos leer. Y nos dejaron el gusto por la narración. Pienso en personas que me han leído, no que han leído mis libros, que han leído para mí, es mejor decir.
y personas a las que yo he leído. Son todas personas queridísimas, ya que se necesita un gran amor para leer para otros. Hemos ido a la discoteca y hemos pedido el disco Tal vez será su voz, porque nos gusta y porque tiene que ver con esas voces de las cuales hemos hablado. ¿Cómo es el recuerdo de una voz si no está garantizado por una grabación, ¿no? Qué suerte tener en estos tiempos la grabación. Yo no sé si recuerdo la voz de mi abuelo, por ejemplo. Bueno, Tal vez era su voz, es un bello tango. Escucharemos en una de las dos mejores versiones que existen, la de Horacio Molina.